A continuar con lo que había presentado el doctor Luis Kobayashi. Entonces, mi nombre es Enrique Guevara, creo que con muchos de ustedes ya nos conocemos. Y la buena suerte es que ya han hecho toda la parte de biogénesis, así que lo único es como un recuerdo desde que se produce la menstruación, viene la ovulación, la fecundación y la implantación. Y como ya había señalado el doctor Kobayashi, la edad gestacional son 40 semanas o 280 días, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay una edad ovulatoria y hay una edad postconcepcional. Y este es un resumen de todo lo que ustedes han visto. Eso es lo único que uno tendría que recordar. Hasta las 8 semanas de etapa embrionaria, que como ustedes han visto se forma todo, prácticamente está todo formado. Lo único que va a pasar es que a partir de la etapa fetal, o sea de las 9 semanas para adelante, lo único que va a hacer es crecer todos los órganos. Nada más, esa es la gran diferencia. Entonces, a las 8 semanas, periodo embrionario, a partir de las 9 semanas es la fase de crecimiento. Bueno, esto ya ustedes lo han revisado, cómo es que una vez que se produce la fecundación, justamente va migrando el huevo fecundado hasta que se produce la implantación. No vamos a repetir esto porque ya eso ya lo han visto, ¿no? Bien. Todo esto ya también lo han visto, las omites, que viene la cabeza, todo esto ya lo han revisado. Así que vamos a ir a partir de las 9 semanas. Entonces, como yo les he dicho, lo que tienen que recordar, la idea clave es esto, que lo único que se va a producir en esta etapa es el crecimiento fetal. Ahora, el crecimiento fetal, lógicamente, ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando evalúan una gestante, es que hay ciertos factores genéticos, o sea, tienen que ver la talla de la gestante, si no es muy alta, entonces probablemente el feto no va a tener mucho peso. Y además hay dos factores importantes, factores que limitan son sobre todo la nutrición. Y la nutrición tiene que ver con los nutrientes en sangre materna, el flujo sanguíneo placentario y el trasplante placentario. ¿Esto por qué es importante? Porque ustedes van a ver que hay muchas patologías en el embarazo que van a alterar el flujo sanguíneo útero-placentario. El día de hoy que pasamos visita tenemos pacientes con preeclampsia, no hay buen flujo útero-placentario, diabetes gestacional, peor todavía. Entonces hay muchas situaciones en las cuales acá no va a haber una adecuada oferta de sustratos nutritivos y por lo tanto el feto no va a crecer, porque lo que tiene que hacer es crecer. Y por otro lado tenemos la acción hormonal, que es lo que hace que vaya creciendo. Y esto es para que tengan una idea de cómo es que el feto va creciendo, va ganando peso. Miren, a las 20 semanas pesarían unos 300 gramos y a las 22 semanas 500 gramos. Siempre tienen que acordarse de eso. 22 semanas, 500 gramos. Justamente por ese es el punto de corte cuando uno habla, por ejemplo, de aborto. El aborto es la introducción del embarazo hasta las 22 semanas con un ponderado fetal de 500 gramos. Eso les va a servir siempre que ustedes hagan una evaluación y vean que, por ejemplo, una mujer ha tenido una pérdida. Si tiene más de 500 gramos, entonces están hablando de aborto. Si tiene menos de 500 gramos, si tiene más de 500 gramos, ya estamos hablando de un parto prematuro, extremadamente prematuro. Por eso, claro, 26 semanas, 750, recuerden también esto, 28 semanas, 1 kilo. Eso es lo que siempre tienen que recordar. Estos son los puntos, los parámetros básicos. 30 semanas, 1250, 32 semanas, 1500, 34, 2000, y a partir de las 37 semanas ya pesa más de 2,5 kilos. Por eso dicen adecuado para la gestacional es cuando tiene 37 semanas y pesa 2,5 kilos. Por eso cuando los pediatras reciben un feto que tiene más de 2,5 kilos, para ellos está bien. Cuando es menos de 2,5 kilos, entonces le dicen pequeño para la gestacional. O en otro caso, de bajo peso al nacer. Entonces recuerden bien, acá estos puntos de corte 1 kilo, 1,5 kilos, 32 semanas. Ahora, en la fase de crecimiento fetal hay un periodo de crecimiento que es un poco lento, hasta las 16 semanas. Miren, 10 gramos por semana. Es muy poco, poquísimo. Pero la señora siempre está preguntando cuánto pesa, cuánto está creciendo. Es muy poco, pero empieza la aceleración entre las 16 y 28 semanas, 25 gramos por semana, 85 gramos por semana, y el máximo entre las 28 y 37 semanas. Es cuando ustedes van a ver que el útero crece muy rápidamente. Entonces ahí son 200 gramos por semana. Y eso tiene que ver justamente con el aumento del peso de la mujer, porque se dice que más o menos que la mujer aumenta
entre las 28 y 37 semanas, más o menos 500 gramos por semana. Esto tiene que ver mucho con el peso del feto. Y finalmente, cuando llega a las 37 semanas, ya viene un proceso de desaceleración que son más o menos 80 gramos por semana. Y todo esto tiene que ver mucho con los nutrientes, ¿no? Ahora, la mayoría de nutrientes, así una mujer no se alimente, los nutrientes que tiene la mujer, que son proteínas, carbohidratos, grasas, todo eso va a pasar. Pero lógicamente, si tiene una buena alimentación va a ser mejor. Pero si la mujer no se alimenta, igual va a crecer el feto, no va a dejar de crecer. Han hecho estudios en la época de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y muchas mujeres que salieron embarazadas, igual, el potencial del feto no había disminuido tanto a pesar de que eran mujeres que estaban desnutridas totalmente. Entonces, y esto se debe a que la mujer va a ofertar su glucosa con una difusión facilitada, pasa rápidamente. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo que las moléculas se mueven a través de una membrana celular con ayuda de proteínas transportadoras. No se necesita energía. Los aminoácidos, que probablemente lo más importante para el desarrollo neurológico, hay ciertos transportes activos rápidos o lentos, pero transporte activo de aminoácidos. Aquí sí se requiere energía para mover la sustancia a través de una membrana celular en contra de una gradiente concentración. Y finalmente hay los de difusión simple, como ácidos grasos libres o las cetonas, que prácticamente no requieren energía y solamente pasan rápidamente. Entonces, miren cómo se transportan todos los nutrientes. Y entonces el doctor Kobayashi se quedó en la semana 99 y vamos a ver que a partir de esa semana lo único que hace es crecer, ya tiene todos sus órganos. Entonces, como ven acá, ya uno puede ver fácilmente, y más esto todavía se ve en una ecografía tridimensional, pero una tridimensional ya se ve toda la cara, completamente. Se ve la cara, los ojos, orejas, implantación baja, párpados, ya se ven los genitales externos, aunque no hay muchas, son similares, recién a partir de las 12 semanas ya podríamos tener una diferenciación sexual. El hígado ya empieza la hematopoiesis, asas intestinales están dentro del abdomen, hay los centros de osificación primaria y la hematopoiesis también inicia en vaso. A partir de las 9 o 12 semanas también ya se empieza a formar la orina, porque se va a notar que hay mayor líquido en el. Entre la semana 13 y 16, a propósito de eso, esto le sirve también, porque siempre preguntan, ¿cuánto mide el feto? Hasta las 12 semanas ustedes pueden tomar la longitud de acá de la cabeza hasta la última parte de la columna. Hasta ese momento ustedes podrían hacer una ecografía y medir el tamaño del feto. Pero a partir de las 13 y 16 semanas ya es más difícil. Ya no va a poder el traductor abdominal poder hacer esa medición, van a tener que hacer mediciones diferentes. Cráneo, abdomen, feto, ya ahí es diferente, ya no pueden medir. Siempre les van a preguntar a la señora, ¿pero cuánto mide? Ya es muy difícil de poder esa medición. Acá entre las 13 y 16 semanas ya hay crecimiento rápido, la cabeza es relativamente pequeña, miembros inferiores empiezan a aumentar, movimientos aún no son perceptibles, pero esto también es importante. En la práctica ustedes van a ver que mujeres hasta casi 3 meses y medio o 4 meses no sienten que hay movimiento fetal. Algunas pueden sentir, pero probablemente no sean movimientos fetales. Osificación del esqueleto fetal puede reconocerse ya el sexo, acá por eso después de las 2 semanas ya podemos reconocer si es sexo masculino o femenino, y las orejas están prácticamente en la posición. Ya entre las 17 y 20 semanas ya prácticamente ya está totalmente completo el feto. Ahí empiezan los primeros movimientos perceptibles. Esto es muy importante. ¿Por qué será importante? Porque ustedes tienen que preguntar a todas las mujeres si se mueve el feto. Eso es un signo de que está creciendo adecuadamente. Eso lo van a ver más o menos a las 17 a 20 semanas, o sea, cuando ya tengan prácticamente 4 meses de embarazo. Tiene el vermis gaseoso, el anugo, la grasa parda, que es lo que le mantiene la temperatura. En la semana 18 se forma el útero fetal a partir de los conductos del Müller y inicia la canalización vaginal, miren, semana 18, y en la semana 20 ya empieza el descenso testicular. Como dije, los primeros movimientos fetales se denominan aleteo. Es una alerta a la gestante que el feto está creciendo. Porque ya les debe llamar la atención si la señora ya tiene más de 4 meses y no siente movimiento, ustedes tienen que preguntarle, ¿se mueve? No se mueve. Entonces ahí está pasando algo malo. O es un feto más pequeño, o de repente hay una muerte fetal intrauterina. El aleteo suele ocurrir entre la semana 16 y la 22 del embarazo.
Esto se considera un signo presuntivo de embarazo, ya que los movimientos corporales de la mujer pueden indicar, como por ejemplo, flancos, peristaltismo, contracciones abdominales. Eso hay que saber hacer la diferenciación. La multípara puede sentir los movimientos a partir de las 6 semanas, mientras que la primípara o la primigesta puede ser a partir recién de las 20 semanas. Recuerden esa diferencia. Las primerizas siempre se demoran un poco más, las multíparas sienten antes. Inclusive algunas veces ya de los 3 meses ya sienten movimientos. Eso hay que tomarlo con relatividad porque es casi imposible poder sentir que un feto se mueva antes de los 4 meses. ¿Qué es el vermis gaseoso? Es una cubierta blanca y viscosa que recubre a los recién nacidos y que protege la piel, previene la pérdida de agua, desempeña un papel importante en la termorregulación y contribuye a la inmunidad innata. Protege el pecho de sustancias dañinas presentes en el líquido del nervio, sobre todo urea y electrolina. Y el anubo es el primer tipo de cabello que desarrolla en los seres humanos. La interacción del anubo con este vermis también es importante para controlar el ritmo del desarrollo fetal durante el diverso movimiento del ciclo de gestación. El anubo surge aproximadamente a los 3 meses de desarrollo y eso es con lo que nace la mayoría de bebitos, con el anubo. Por eso dicen, uy, está con pelito, que ese pelo después va a desaparecer en el tiempo. Y el otro punto importante es la grasa parda. En los fetos juega un papel crucial en la regulación de la temperatura corporal, ayudando a prevenir la hipotermia. Este tipo de grasa produce calor a través de la termogénesis, un proceso que se activa especialmente cuando el cuerpo necesita calentarse. El tejido adiposo pardo es una fuente importante de calor antes y después del nacimiento. Entonces, sobre todo, ayuda a mantener la temperatura durante el embarazo y además recuerden que esta grasa parda puede ser influenciada por la progesterona. Ya llegamos a la mitad del embarazo y ustedes pueden observar, ya siempre van a ver que ustedes pueden medir la cabeza, el diámetro biparietal, el craneal, el diámetro abdominal, la longitud del fémur, la longitud del útero, ya se puede medir todo. Ahora hay un aumento del peso, la piel está translúcida, a la semana 21 ya inician los movimientos oculares y empieza también la secreción del surfactante pulmonar. Y eso tiene que ver mucho con el pulmón fetal. Entonces es importante que recuerden que esta es la parte práctica que ustedes van a tener. Durante el desarrollo fetal, el pulmón es un órgano que, aunque no participa en el intercambio gaseoso como es en nosotros, en los adultos, que tiene que ver con el intercambio gaseoso, entonces simula movimientos respiratorios y fabrica el surfactante pulmonar y secreta líquido a los futuros espacios aéreos, a los alveolos. Pero lo más importante del pulmón es que fabrica surfactante pulmonar. Este líquido ejerce una resistencia elevada al flujo de sangre, por lo que el pulmón durante la vida fetal solamente recibe entre el 10 y el 15% del gasto cardíaco total. ¿Qué diferencia una vez que nace? Porque una vez que nace pasa mucho más sangre a los pulmones. ¿No? El flujo sanguíneo se desvía de los pulmones por medio del conducto arterioso y pasa directamente a la arteria aorta. O sea, si se dan cuenta, en esta época los pulmones no pasa la sangre. En la etapa fetal no hay paso de la sangre a los pulmones. Recién se va a producir el paso de la sangre cuando se produzca el nacimiento. Y ustedes pueden ver acá lo más importante es que hay los neumocitos 2 y los neumocitos 1. ¿El neumocito 2 para qué es? Es para sintetizar y secretar el surfactante pulmonar a partir de las 20 semanas. Esta también siempre es una pregunta que hacen. ¿A partir de qué edad que se empieza a secretar el surfactante? 20 a 23 semanas. Y eso lo hacen los neumocitos 2. Y los neumocitos 1, dice células delgadas que recorren los alveolos pulmonares, son cruciales para el intercambio gaseoso. O sea, van a recubrir los alveolos pulmonares y empiezan a aparecer a partir de las 24 semanas. Eso quiere decir que si un feto nace antes de las 24 semanas no va a poder sobrevivir, porque no tiene ni surfactante, o podría tener un poco de surfactante, pero no tiene alveolos. Entonces, ¿cómo va a ser el intercambio gaseoso? Por eso la mortalidad antes de las 24 semanas, los recién nacidos, es muy alta. Probablemente es un 80 o probablemente hasta un 90% de mortalidad. Acá nosotros vemos la estructura del alveolo, donde está el surfactante, que es producido por el neumocito tipo 2, y las células alveolares, que es producido por el neumocito tipo 1. El surfactante pulmonar está compuesto por fosfolípidos, un 86%, lípidos neutros 8% y proteínas 6%. A partir de la semana 26 a 29 ya los párpados se abren, la nuca y el pelo de la cabeza ya están bien desarrollados, el vaso se ha convertido en un órgano importante para la eritropoiesis
que finaliza a las 28 semanas. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha ya la médula ósea la reemplaza en la hematopoiesis. 28 semanas. Entre las 30 y 34 semanas el reflejo pupilar ya hay reflejo pupilar, la piel está rosada y lisa y las extremidades muestran un aspecto regordete. Ahora todo eso se ve mucho mejor con una ecografía 3D o 4D que prácticamente se ve muy bien y es muy parecido como va a ser el futuro recién nacido. Ya llegando casi al final del embarazo, tenemos perímetros de la cabeza y abdomen son aproximadamente iguales en las 37 semanas, aunque ya el polo podálico ya va a ser mucho más. Por eso es que se pone encefálico. La mayoría de veces, como la cabeza es más pequeña, entonces se pone encefálico. ¿Qué pasa si este feto tiene una cabeza muy grande, como se ve en la hidrocefalia? Al revés, la cabeza se pone arriba y el feto se queda en podálica. Por eso es muy importante ver los polos. A las 37 semanas la longitud del pie es ligeramente mayor que la longitud del fémur, disminuye la velocidad de crecimiento y también un dato importante es que también van a empezar a disminuir en algo los movimientos fetales. Hay un mínimo de movimientos fetales que tiene que tener una gestante. Más o menos son 3 a 4 movimientos en una hora. Ella tendría que detenerse, estar observando en una hora 4 movimientos y seguramente siempre va a haber más de 4 movimientos. Pero ya son menos que cuando tenía antes de las 35 semanas. Los testículos ya descendieron, ya está listo para nacer. Solamente para recordar la diferenciación sexual, miren, el testículo se forma en feto 44XY, es el índice de Y, y en el ovario se forma cuando hay 44XX, cuando hay ausencia de Y. O sea, el Y es el que prácticamente da la diferenciación sexual. O sea, el XX es una mujer, ovario, y el XY es un testículo. Entonces, en el testículo los cordones medulares se desarrollan muy bien, no hay cordones corticales, solamente hay médula, y la túnica luquínea es gruesa. ¿Cuál es la diferencia con el ovario? Que los cordones medulares degeneran y los cordones corticales se desarrollan. Es ahí donde vamos a tener justamente los ovocitos. No hay una túnica luquínea en el ovario. Y el testículo lo que tiene es las células de Sertoli que van a dar la sustancia inhibidora de Müller, que van a suprimir los conductos paramesonéficos, que son los que forman los conductos femeninos, los órganos femeninos. Y las células de Leydig que liberan la testosterona van a estimular los conductos mesonéfricos, que son los conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales. Más la influencia de hidrotestosterona es estimulación de los genitales externos, crecimiento del pene, del escroto y la próstata. Mientras que en el ovario, por acción o influencia de los estrógenos, que vienen de las fuentes maternas placentarias, van a estimular los conductos paramesonéfricos. ¿Qué hacen los conductos paramesonéfricos? Van a formar las trompas uterinas, el útero y la parte superior de la vagina. Y además estimulan los genitales externos, labios, clítoris, parte inferior de la vagina. Son dos partes totalmente diferentes. Uno de los conductos paramesonéficos y uno que viene de los genitales externos, gracias a los estrógenos. Y acá están los conductos mesonéficos o de Wolff, o conductos paramesonéficos o de Müller. En este caso vamos a tener trompas de falopio, útero, cervix y 2/3 superiores de vagina. Y ustedes ven que hay las trompas, ¿no? Y el útero se fusiona al medio para formar, los dos conductos paramesonéficos se fusionan para formar el útero. Mientras que el conducto mesonéfico de Wolff lo que hace es el epidídimo, el conducto eferente y las vesículas seminales. Y el otro gran punto que siempre preguntan es sobre el sexo. Siempre hacen la pregunta: ¿cuándo voy a ver el sexo del feto? Eso se forma por el tubérculo genital. Entonces, el campo competente de los genitales externos se forma con un par de protuberancias genitales a ambos lados de la membrana cloacal. Estas protuberancias se funcionan para formar el tubérculo genital. Este tubérculo genital está compuesto por 3 capas perineales. Al igual que una extremidad, la mayor parte del tubérculo genital está compuesto de mesodermo, envuelta por una cubierta ectodérmica. Esta cubierta ectodérmica es necesaria para la configuración próximo distal y mantenimiento del crecimiento del tubérculo genital. La eliminación de este epitelio provoca el truncamiento en función del estadio del prepucio y los tejidos erectos.
Por eso es tan importante esto. Cuando se trata de testículos y los genitales, ya se mencionó que se desarrollan a partir de la 8ª semana, a partir del tubérculo genital. Se van a diferenciar la mayor parte del pene, los pliegues genitales forman la cara ventral del cuerpo del pene, y la protuberancia de la vejiga se convierte en el escroto. Gracias a la hormona hidrotestosterona se estimula el desarrollo de los genitales externos masculinos, así como las glándulas bulbouretrales y de la próstata. Eso es lo que pasa en los genitales externos masculinos. Si no hay testículos presentes para secretar testosterona, solamente es decir, hay ovario, el tubérculo genital ya va a ser diferente. Se va a diferenciar en el clítoris, en los pliegues genitales, en los labios menores, y los labios frontales se echan en el monte de Venus y los labios mayores. O sea, son prácticamente paralelos los genitales externos, pero en el caso de las mujeres se forman los labios mayores, los menores, los clítoris, la entrada también de la vulva y el monte de Venus, mientras que en el varón lo que se va a formar es el pene, ¿no? Y luego se forma también el escroto, donde descienden los testículos. Entonces, y además se forma la próstata. Esa es la diferenciación de los genitales externos. Y algo que siempre también preguntan las pacientes es si yo puedo saber cuál es el sexo del feto. Siempre preguntan eso. Y entonces, en ese sentido, ustedes pueden hacer esta prueba que es muy simple. Miren, este es un feto, ¿no es cierto? Y en este feto vemos el tubérculo genital. Dice, si el tubérculo genital está alineado con el cuerpo del feto, pues menor a 10 grados, acá por ejemplo, acá 10 grados, quizás podría ser niño. Y si está inclinado hacia arriba con ángulo superior a 30 grados, por ejemplo acá, entonces podría tratarse de un niño. Con esta simple prueba ustedes podrían decir si probablemente va a ser hombre o va a ser mujer. 10 grados casi está paralelo, 30 grados cuando el cuerpo genital está. Acá ustedes ven que el feto está echado, ¿no? Está echado sobre la columna y debe estar alineado para ser mujer y debe estar 30 grados para ser varón. Se han realizado diversos estudios y la probabilidad de acertar el sexo fetal basado en la orientación del tubérculo genital puede llegar a ser 90% entre las 12 y 13 semanas de gestación. Entonces siempre les van a preguntar, ustedes hagan esa prueba de ver si ven el tubérculo genital, ven si está paralelo o si está más inclinado. Entonces usted puede decir que es un sexo femenino o es un sexo masculino. El otro punto importante es la circulación fetal. Ya habíamos dicho anteriormente que los pulmones en la etapa recién nacido, los pulmones es donde se va a hacer el intercambio gaseoso de la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada, por lo tanto ahí circula una gran cantidad de sangre. Sin embargo, en el feto no se produce eso. Acá no hay nada en los pulmones, solamente líquido. Entonces, ¿de dónde viene la sangre arterial? La sangre arterial viene de acá. La sangre arterial viene de la placenta, ¿no? Se va por la vena umbilical y de la vena umbilical va a llegar al conducto venoso de Arancio. Con eso le permite llegar a la vena cava inferior y va a llevar sangre oxigenada al corazón. Y de sangre al corazón, entonces acá va a haber el agujero oval que va a pasar la sangre de una vez a la aurícula derecha, la sangre sale por la arteria pulmonar y de ahí hay el conducto arterioso, que acá que ven a ser de Botal, y la sangre se va por la aorta y de ahí se va para todo el organismo. Entonces, de alguna manera es una mecha de sangre venosa no oxigenada. Entonces, recordemos, todo viene de la placenta por la vena umbilical, conducto venoso de Arancio, vena cava inferior, agujero oval, aurícula, sale la arteria pulmonar y por este conducto arterioso de Botal se acerca al callado aórtico y de ahí pasa la aorta y se distribuye la sangre en todo el organismo, ¿no? Entonces la placenta debe recibir la sangre desoxigenada de la circulación sistémica y enviar esencialmente hacia el corazón izquierdo sangre venosa rica en oxígeno. Eso es lo que hace. El sistema cardiovascular está diseñado de tal modo que la sangre muy oxigenada se distribuye al miocardio y al cerebro, que son los órganos más importantes. Por eso hay estos cortocircuitos que ya les hemos dicho que llevan sangre oxigenada, la circulación brachiocefálica, el conducto venoso de Arancio, estructura vesicular,
vascular fetal que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior, conducto de Arancio. El foráneo oval es una abertura normal en el corazón, existe en todos los fetos, permitiendo que la sangre evite los pulmones, que no funcionan hasta el nacimiento, y el conducto arterioso motal, vaso sanguíneo que conecta la arteria pulmonar con la aorta. Por eso esa es la circulación que hay en el feto. Una vez que se produce el nacimiento, cambia totalmente esto. En la primera respiración, el pulmón y los vasos pulmonares se expanden, baja la resistencia vascular pulmonar, aumenta por el aumento del oxígeno, hay vasoconstricción del conducto arterioso botal, y entonces de esa manera se restituye todo tal y como debería ser. O sea, la vena cava inferior ya pasa sangre venosa y la arteria, el corazón izquierdo bombea la sangre arterial y vuelve a ser como somos nosotros en la realidad. Entonces hay un cambio radical en la circulación del recién nacido. En el aparato digestivo, recordar que la dilución aparece a partir de la semana 15, así como el peristaltismo intestinal. El volumen de líquido deglutido, 450 mililitros por día. Esto es muy importante, porque si uno ve que hay mucho líquido amniótico, entonces ¿qué significa? Que probablemente el feto no está deglutido. ¿En qué caso no deglute frecuentemente? Por ejemplo, cuando hay una atresia esofágica, ¿no? Eso es lo más frecuente que se puede ver. Entonces, la alimentación oral es utilizada después de las 32 semanas y hay una ausencia en la sincronización de succión y deglución. Por eso que muchas veces, cuando nacen antes de las 32 semanas, todavía no está bien establecido el reflejo de succión y deglución. Y tiene un problema, entonces no se le puede alimentar a uno de menos de 32 semanas. Si tiene más de 32 semanas, tiene mejor posibilidad de succionar y deglutir. Esto es muy importante, un punto muy importante a tomar en cuenta, sobre todo al momento del nacimiento del recién nacido. En cuanto a la función hepática, el hígado proporcionalmente grande, la bilirrubina es a partir del hígado de las 12 semanas, ¿no? La bilirrubina no como puede ser eliminada por la placenta, y la glomerulinotransferasa está limitada. La función renal, la placenta mantiene la hemostasis, que normalmente el riñón es el que hace ese trabajo, pero a partir de las 6 semanas aparece el colesterol y a partir de las 12 semanas ya hay una actividad funcional. Mínimo un feto término puede producir entre 200 a 500 mililitros de orina por día. Esto también es importante porque cuando ustedes ven que hay un feto que tampoco no tiene líquido amniótico, entonces uno dice hay un caso de polihidramia. Puede ser polihidramia porque tiene algún problema de repente en el sistema renal y podríamos tratarse de una agenesia renal que se ve con relativa frecuencia y entonces no hay líquido. Finalmente, ya para ir terminando con todo este viaje del desarrollo fetal del sistema nervioso. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso fetal es un proceso complejo y crucial que comienza poco después de la concepción y continúa durante todo el embarazo. Pero el desarrollo también del cerebro no termina cuando nace, ¿sí? Por eso ustedes ven un feto, no pueden ni siquiera mantener la cabeza, no pueden ni mantenerse en nada. Ese desarrollo se va a dar a lo largo de toda la vida. El desarrollo, sobre todo los primeros años de vida, cuando empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a comer solo. Todo eso es por efecto del desarrollo cerebral. Entonces, por eso es importante que ese desarrollo sea normal. Involucra, como dijo el doctor Kobayashi, la formación del tubo neural, la diferenciación celular, la migración neuronal, la formación de conexiones y la mielinización. Lógicamente, este proceso está influenciado por factores genéticos y ambientales. Por eso es que la mujer tiene que tener durante el embarazo una situación bastante tranquila. Sin embargo, en nuestro país no sucede eso debido a los múltiples problemas que tenemos, como este terrorismo delincuencial, de los asaltos, robos, muertes. Todo eso produce traumas muy serios. Que esto es mucho peor, sobre todo por la población vulnerable, como son las adolescentes, o mayor todavía en niñas cuando son víctimas de violación. Todo eso va a alterar el desarrollo neurológico de los fetos, ¿no? Recuerden que a partir de la 8ª semana la actividad hay una actividad eléctrica cerebral, a partir de las 24 semanas ya hay los primeros signos de electroencefalograma. Sin embargo, es una actividad discontinua subcortical. Y a partir de las 34 semanas la actividad es continua y hay ondas de origen cortical, la vigilia y el sueño. O sea, ya se completa el desarrollo del cerebro, pero eso no quita que esté
totalmente desarrollado. La maduración del electroencefalograma es años después del nacimiento. Eso es el principio del desarrollo cerebral. Y lógicamente tienen que recordar que, y esto también es muy importante, el desarrollo cerebral tendrá que ver mucho con las condiciones en que nace el feto. Por eso quien atiende al recién nacido no es que se le recibe y ya está. El recién nacido tiene que ser atendido adecuadamente. Esto es que el feto tiene que ser secado, mantener la temperatura, tiene que respirar adecuadamente, tiene que llorar, ¿no? Tiene que moverse, y eso significa que están haciendo en las mejores condiciones. Un feto que no respira al momento de nacer, esos periodos de hipoxia pueden ser letales para el feto. Puede llegar a morir, o lo peor de todo es que queda con parálisis cerebral para toda la vida. Eso ya no se recupera nunca. Lamentablemente, muchos niños nacen así. Pero para eso están justamente ustedes que tienen que brindar la atención inmediata al recién nacido. Muchos creen que la atención inmediata al recién nacido es una cosa, yo lo recibo y se acabó. No, tienen que secarlo, tienen que estimularlo, que llore, porque si no llora, del primer minuto van a tener que empezar a hacer la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Entonces ustedes tienen que estar en la capacidad de poder reanimar esa recién nacido, porque estamos viendo que es el futuro de un ser humano, lo que sea en las manos de ustedes. Entonces, ahí tiene que ver mucho esto, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. En las etapas claves del desarrollo del sistema nervioso está la formación del tubo neural. Alrededor de la tercera semana de gestación, la placa neural se pliega y se cierra para formar el tubo neural, que da origen al cerebro y a la médula espinal. A veces no se cierra bien la médula espinal. ¿Y qué se produce cuando no se cierra bien la médula espinal? ¿Cómo se llama eso? Espina bífida. La ciencia ha avanzado tanto que ahora podemos cerrar la espina bífida. En el Instituto Materno Perinatal se hace cirugía fetal intrauterina, más o menos para 26 semanas, se abre el útero. Ahora se está tratando de hacer a través de la laparoscopía, pero llegar a la espina bífida y cerrar la espina bífida. Ustedes saben que la espina bífida, el micromédico lo que hace es que, lamentablemente, un recién nacido que nace con esta patología ya está discapacitado de por vida. No hay control de esfínteres, no hay control de nada, no puede caminar. Es muy triste que eso suceda, pero muchos niños nacen así. Entonces es importante hacer ese diagnóstico durante el desarrollo fetal para que se puedan tomar algunas acciones como es actualmente se hace la cirugía fetal intrauterina. En la otra etapa clave es la diferenciación celular. Las células dentro del tubo neural se especializan en diferentes tipos de neuronas y células gliales. Tercero, la migración neuronal. Las neuronas recién formadas migran a sus ubicaciones específicas dentro del cerebro y la médula espinal. La sinaptogénesis forma conexiones entre las neuronas, estableciendo redes neuronales. Esto es básico para poder tener un adecuado desarrollo neurológico. Y finalmente, la mielinización. Las neuronas son recubiertas por una capa mielina que facilita la conducción rápida de los impulsos nerviosos. O sea, todo esto tiene que suceder. Si no desarrolla todo esto, entonces no va a haber un buen desarrollo del sistema nervioso y va a tener una serie de problemas recién nacido. Y finalmente hay una fase fetal en el desarrollo se inicia cuando se cierra el tubo neural, que es lo que hemos comentado, y quedan determinadas las dos grandes divisiones del sistema nervioso: la región caudal, que es la parte de abajo de la región cordón espinal, y la región cefálica, en la parte de arriba tendrá las nueve divisiones donde se desarrolla la masa cerebral, la masa encefálica. La formación cerebral, la región cefálica y el tubo neural se divide en tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Con el paso de los días, el prosencéfalo se divide en el encéfalo y el encéfalo. Por otro lado, el romboencéfalo se divide en dos más, el mesencéfalo y en todo lo que va pasando en la formación del cerebro. No es algo tan simple, ¿no? Y a partir de estas divisiones se van a formar las principales estructuras y variedades del cerebro: el encéfalo, en la corteza cerebral, la glándula basal, el hipocampo, amígdala, el túbulo lateral. Diencéfalo, tálamo, hipotálamo, cerebro. Todos tienen una acción. Recuerden, ustedes han revisado el hipotálamo, todo lo que tiene que ver con el hipotálamo. En el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, mesencéfalo. Permanece igual y desarrolla el acueducto. El mesencéfalo nace la protuberancia, el cerebelo y el cuarto vestíbulo. Y el mielencéfalo se desarrolla el bulbo raquídeo y el cuarto vestíbulo. Miren todo el sistema nervioso que es tan complejo, cuando uno estudia anatomía, todo lo complejo que puede ser, y esto es parte del desarrollo del feto.
Y en cuanto al crecimiento y desarrollo cerebral, la formación cerebral comienza su proceso de crecimiento y desarrollo. Es un aspecto vital en la formación de la personalidad, el comportamiento y las funciones cognitivas. Entonces, no nos equivocamos cuando decimos que al momento que nazca tiene que nacer en las mejores condiciones. Si no le llega oxígeno a ese cerebro, no va a hacer nada. ¿Qué personalidad va a tener? ¿Qué comportamiento? ¿Qué funciones? Lamentablemente a veces ha sucedido esto por demorarnos en tomar una decisión en el momento del parto o por esperar mucho tiempo, un parto, un embarazo, un trabajo de parto prolongado, un expulsivo prolongado, que el feto sale en muy malas condiciones, como la hipoxia severa, entonces no va a cumplir nada de estas funciones. Todo eso se inicia desde el primer mes y culmina mucho después del nacimiento. O sea, el nacimiento es una parte crucial en la vida de nosotros. Todos deben haber nacido con un buen mapa, seguramente, por eso todos están estudiando medicina, porque si no sería muy difícil. Todos han tenido un mapa 9, seguramente 10, por eso que todos han estado. Aunque algunos están durmiendo, que deben ser porque necesitan a las 7, 6, están en el borde, están bien dormidos, es rico como duermen. Y nosotros escuchan. Bueno, ya para terminar el desarrollo del cerebro, hay también la proliferación y da origen aproximadamente a 100.000 millones de neuronas cerebrales y células gliales. El cerebro es el único órgano que sigue produciendo más neuronas. Y el problema es que las neuronas no funcionan. Hay muchas neuronas que no funcionan. Entonces hay que ejercitar. La migración entre el quinto mes del embarazo, las zonas nerviosas poco desarrolladas se desplazan de la zona ventricular cerebral hacia el sistema digestivo dentro del sistema nervioso. La organización, proceso que inicia de los 5 meses de gestación y comienza años después del nacimiento, y la bien iniciación, por ejemplo, los adultos son cubiertos con mielina. Dicha sustancia dada por las células gliales tiene como fin garantizar una construcción más rápida entre neuronas y llegar al mecanismo cerebral. Entonces es muy complejo el desarrollo, por eso lo hemos dejado al final, porque es lo más complejo de todos y que además no termina ahí. Por eso es que el recién nacido nace y uno depende totalmente. Ustedes vean a un recién nacido y se dan cuenta que es como una persona que está totalmente discapacitada. Necesitan darle de comer, necesitan cambiarle de pañal. ¿Cómo terminan los ancianos? Hay que darle de comer, hay que cambiarle de pañal igual. Pero en un caso es porque no ha terminado su desarrollo y en otro caso es porque el desarrollo ya está evolucionando ya en los seres humanos. O sea, nacemos así chiquitos y terminamos igual chiquitos otra vez al final de nuestras vidas. Entonces, finalmente, desde las 8 semanas, estimulación oral, reflejo plantar de Babinski a las 8 semanas, reflejo lateral y de ilusión a las 14, reflejo de presión a las 16 semanas, ese reflejo de presión, ¿no?, que tienen los bebitos cuando ustedes le agarran su bebito, la mano lo cierra. Movimientos respiratorios espasmódicos, ya oyerudos a las 24-26 semanas, la succión recién a las 32 semanas y posteriormente viene la devolución, reflejo pupilar a la luz, y a las 32 semanas se completa el reflejo de. En conclusión, entonces ya han visto ustedes, primero en la primera clase, vieron todo el desarrollo embrionario, cuánto implica todo eso, es muy complejo, como lo ha puesto el doctor Kobayashi. Entonces hay un periodo embrionario que abarca de la tercera semana hasta las 8 semanas, caracterizado por la organogénesis, predominando la hiperplasia celular. Acá se forman todos los órganos, pero a partir de las 9 semanas ya estamos en el periodo fetal, que es lo que hemos revisado nosotros el día de hoy, hasta el nacimiento. Está caracterizado por el desarrollo funcional de los órganos, denominando más bien la hipertrofia. Entonces, esto es la pregunta que voy a hacer. Entonces, hipertrofia significa que está en el periodo fetal, o en el embrionario, o la hiperplasia en el periodo embrionario, o en el periodo fetal. Así que recuérdense bien con el foto, porque yo voy a hacer esa pregunta. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Y si no hay preguntas, yo les agradezco mucho por su atención y hasta cualquier momento. Muchas gracias.